El comandante Daniel Hayes se encontraba en el puente de su nave, observando el mensaje que acababa de llegar. El texto holográfico azul flotaba en el aire ante él, y lo leyó 3 veces para asegurarse de haberlo entendido bien. El Consejo Galáctico convocaba a la Tierra para responder a cargos, graves cargos. La teniente Sophie Grant se acercó a él y leyó el mensaje por encima de su hombro. Su rostro palideció. ¿Nos acusan de qué? De violar las leyes territoriales. Eso es imposible. Todos los estudios que realizamos mostraban espacio vacío. Daniel asintió lentamente. Había sido comandante de la Armada Espacial Unida de la Tierra durante 12 años. Había luchado en las escaramuzas fronterizas contra piratas y asaltantes. Había explorado sistemas desconocidos y protegido naves coloniales. Pero nunca se había enfrentado a algo así. El Consejo Galáctico no era una potencia menor. Era el órgano rector de 12 especies alienígenas avanzadas que controlaban la mayor parte del espacio conocido. Lee los cargos de nuevo, dijo Daniel en voz baja. Sophie hojeó el documento. Dicen que establecimos 7 colonias en los territorios del alcance exterior. Afirman que esos territorios pertenecen al Imperio Citerano por antiguos derechos hereditarios. Quieren que respondamos por violar la ley de preservación territorial. Miró a Daniel con preocupación. Esto podría significar sanciones, embargos comerciales, o algo peor. Daniel se acercó a la gran ventana que mostraba las estrellas. La Tierra estaba a 3 semanas de distancia a toda velocidad. Las colonias en cuestión estaban dispersas por una región que la humanidad había llamado la frontera. Millones de personas vivían ahora en esos mundos. Familias, niños, personas que habían dejado la Tierra para construir nuevas vidas bajo nuevos cielos. Contácteme, Almirante Stone, dijo Daniel. El enlace de comunicación tardó unos minutos en establecerse. Cuando el rostro del almirante Gregory Stone apareció en la pantalla, parecía cansado. El almirante tenía unos 60 años, cabello gris y penetrantes ojos azules que habían visto demasiadas batallas. Comandante Hayes, supongo que recibió la citación. El almirante dijo, sí, señor. No entiendo cómo sucedió esto. Seguimos todos los protocolos. Todos los estudios indicaban espacio no reclamado. Lado del almirante Stone. Los citerianos esperaron hasta después de que estableciéramos las colonias para reclamarlo. Elaboraron lo que llaman mapas estelares antiguos, que demuestran que poseían esa región hace 3.000 años. Varios miembros del Consejo respaldan su afirmación. Daniel sintió que la ira le subía al pecho, pero mantuvo la voz tranquila. ¡Qué momento tan oportuno! ¿Por qué no objetaron cuando enviamos los primeros equipos de reconocimiento hace 5 años? Porque nos están poniendo a prueba, comandante. La humanidad solo lleva 20 años formando parte de la comunidad galáctica. Somos nuevos. Somos jóvenes. Quieren ver si podemos manipularnos. Sophie, que escuchaba cerca, intervino. No deberíamos enviar a un diplomático de verdad. El comandante Hayes es militar. El almirante Stone sonrió levemente. Precisamente por eso lo enviamos. El Consejo debe entender que la Tierra se toma esto en serio. El comandante Hayes tiene experiencia en combate, pero también tiene reputación de imparcialidad y claridad de pensamiento. La propia presidenta Laura Bennett aprobó esta decisión. Daniel se enderezó. ¿Cuáles son mis órdenes, señor? Vaya al Nexus Prime. Esa es la estación principal del Consejo. Escuche sus acusaciones. Presente nuestra defensa. Deje claro que la Tierra no se dejará intimidar, pero también demuestre que estamos dispuestos a trabajar dentro de la ley galáctica si esa ley se aplicó con justicia. El almirante hizo una pausa. Esta es la misión más importante que la Tierra le ha encomendado a alguien, comandante. El futuro de nuestra especie en esta galaxia puede depender de cómo la maneje. El peso de esas palabras recayó sobre los hombros de Daniel. Asintió. Lo entiendo, señor. No defraudaré a la Tierra.
Sé que usted no lo hará. El Valiant ya se está preparando para la partida. Parte en 6 horas. Buena suerte, comandante. La pantalla se apagó. Daniel permaneció en silencio un momento, pensando en lo que le esperaba. Sophie se acercó para ponerse de pie a su lado. ¿De verdad cree que solo nos están probando?, preguntó. Sé que sí. Los citeranos son una de las especies más poderosas del Consejo. Si quisieran esos territorios, los habrían reclamado hace siglos. Se trata de ver si la humanidad se rendirá ante la amenaza. Daniel se giró para mirarla. Empiecen a preparar a la tripulación. Tenemos un largo viaje por delante. Las siguientes 6 horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Daniel revisó todos los archivos que la Tierra tenía sobre las colonias de las zonas exteriores. Estudió la ley galáctica, leyendo tratados y acuerdos hasta que sus ojos, herido, aprendió sobre cada una de las 12 especies del Consejo, sus culturas, sus políticas, sus alianzas. Los citeranos eran reptilianos, de sangre fría tanto en cuerpo como en temperamento. Valoraban la fuerza y consideraban el compromiso como una debilidad. Los Belsara eran insectoides, lógicos y procedimentales. Los dorvaquianos eran seres enormes que controlaban un poder militar significativo. Cada especie tenía sus propios planes, sus propios intereses. Cuando el Valiant finalmente despegó de la órbita terrestre, Daniel se paró en el puente y vio cómo su planeta natal se encogía tras ellos. Era una hermosa esfera azul y verde, de aspecto frágil desde el espacio. En algún lugar allá abajo, millones de personas contaban con él para proteger sus intereses, para proteger a los colonos que se habían atrevido a alcanzar las estrellas. El viaje al Nexus Prime tomaría 2 semanas. Daniel usó ese tiempo para prepararse. Practicó sus argumentos. Revisó las pruebas. Calculó diferentes escenarios con Sophie y los demás oficiales. ¿Y si ya han decidido fallar en nuestra contra?, preguntó Sophie. Una noche, mientras estaban sentados en el comedor de oficiales, Daniel había pensado sobre esa posibilidad muchas veces. Luego les hacemos entender que hacer cumplir esa decisión les costará no solo naves y vidas, sino también credibilidad. Otras especies están observando. Si el Consejo se puede comprar, si toma decisiones basadas en la política en lugar de la ley, ¿de qué sirve? No. No. Es un juego peligroso, dijo Sophie en voz baja. Sí, pero a veces la única forma de ganar es demostrar que estás dispuesto a perderlo todo. El 12º día de su viaje, recibieron una transmisión del Nexus Prime. Fue breve y formal. El comandante Hayes recibió permiso para atracar en la estación y sería escoltado a un alojamiento temporal. La audiencia comenzaría en 2 días. Daniel leyó el mensaje y sintió un nudo en el estómago. Esto realmente estaba sucediendo. El Nexus Prime apareció en sus pantallas el 14º día. Era enorme. Una enorme estación en forma de anillo que podía albergar a millones de seres. Naves de docenas de especies llenaban el espacio a su alrededor, entrando y saliendo en patrones cuidadosamente controlados. La estación misma brillaba plateada a la luz de una estrella cercana. Es más grande que, ya lo esperaba, dijo Sophie, contemplando el paisaje. Es para impresionar, respondió Daniel. Para recordarles a todos lo poderoso que es el Consejo. El valiente atracó sin incidentes. Daniel se puso su uniforme de gala. La chaqueta azul oscuro con ribetes dorados que lo identificaba como comandante de la Armada de la Tierra. Se miró en un espejo. Parecía mayor de sus 38 años. El estrés ya se notaba. Una escolta Belsara lo recibió en la esclusa. La criatura insectoide medía más de 2 metros de altura, con 4 brazos y ojos compuestos que parecían mirar en todas direcciones a la vez. Comandante Hayes, soy el designado Crix. Le mostraré sus aposentos. La audiencia comienza mañana a las 9. La voz llegó a través de un dispositivo de traducción, impasible y precisa. Daniel siguió a Six por los enormes pasillos de la estación.
Seres de todas las formas y tamaños se movían a su alrededor. Algunos miraban a Daniel con curiosidad, otros con un desprecio apenas disimulado. Mantenía una expresión neutra y la espalda erguida. Sus aposentos eran pequeños pero funcionales. Una cama, un escritorio, una pantalla. Crix lo dejó allí sin ceremonias. Daniel se sentó en la cama y se permitió un momento de duda. ¿Y si fracasaba? ¿Y si sus palabras no bastaban? ¿Y si la primera prueba real de la Tierra en política galáctica terminaba en desastre? Apartó esos pensamientos y abrió los archivos de su tableta de datos una vez más. Revisaría cada detalle de nuevo. Estaría listo. Tenía que estarlo. A la mañana siguiente, Crix regresó para escoltarlo a la gran cámara. Mientras caminaban por los pasillos, Daniel notó que más seres lo observaban. Se había corrido la voz. El humano estaba allí para responder por los crímenes de su especie. Al llegar a las puertas de la gran cámara, Crix se detuvo. Entrarás solo. Toma tu lugar en la plataforma central. Habla solo cuando te dirijas a él. ¿Entiendes? Porque entiendo, dijo Daniel. Las puertas se abrieron. Daniel respiró hondo y avanzó hacia el vasto espacio que se extendía más allá. La cámara era enorme. Se elevaba cientos de pies por encima de él. 12 plataformas elevadas albergaban a los miembros del Consejo, cada especie en su lugar designado. Debajo de ellos, cientos de observadores llenaban los asientos escalonados. En el centro mismo del suelo había una única plataforma circular. Daniel se dirigió a ella y subió. Las puertas se cerraron tras él con un estruendo como de trueno. Estaba solo, representando a toda la humanidad. Rodeado de especies que habían viajado por las estrellas durante miles de años, un Citerion en una de las plataformas elevadas se inclinó hacia adelante, con sus ojos amarillos brillando de satisfacción. Tenía que ser el consejero Vex. La boca del reptil se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa, mostrando hileras de dientes afilados. Entonces, dijo Vex, su voz resonando por la cámara. El humano finalmente llega. Daniel se paró en la plataforma y miró a los 12 miembros del consejo. Cada uno estaba sentado en su posición elevada como jueces observando a un criminal. La cámara estaba lleno de cientos de observadores de diferentes especies, todos observándolo. Podía sentir el peso de las escaleras, el juicio en sus ojos. Un ser insectoide se alzó de la plataforma más alta. Sus antebrazos se extendieron en lo que Daniel asumió era un gesto formal. El dispositivo de traducción tradujo sus chasquidos en palabras. Soy el árbitro jefe Keyen de los Belsara. Este consejo se reúne para abordar los cargos presentados contra la especie conocida como humanos, específicamente en relación con las violaciones de la Ley de Preservación Territorial. Comandante Daniel Hayes, usted representa a la Tierra. ¿Entiende los cargos contra su gente? Entiendo los cargos, dijo Daniel con claridad. Su voz resonó en el enorme espacio. Pero no acepto su validez. Un murmullo recorrió a los observadores. Varios miembros del consejo se removieron en sus asientos. La sonrisa del consejero Rex se ensanchó. No es necesario que los acepte. El árbitro Keyen dijo, los cargos existen independientemente de su opinión. Ahora presentaremos las pruebas. Una pantalla holográfica se materializó en el centro de la cámara, visible desde todos los ángulos. Mostraba un mapa de los territorios de la cuenca exterior. 7 planetas brillaban en rojo, marcados con designaciones de colonias humanas. A su alrededor, apareció una línea fronteriza azul. Brex se puso de pie, con su forma reptiliana elevándose sobre su plataforma. Estos territorios han pertenecido al Imperio Citerano. Durante más de 3000 años, contamos con antiguos mapas estelares que prueban nuestra reivindicación ancestral. Sin embargo, la humanidad, en su arrogancia e ignorancia, estableció colonias en 7 mundos dentro de nuestro espacio soberano. El holograma cambió para mostrar lo que parecían antiguos mapas estelares.
Los símbolos estaban en un idioma alienígena, pero las formaciones estelares eran reconocibles. Daniel los estudió con atención, notando varios detalles que parecían incorrectos. La ley de preservación territorial es clara. Brex continuó. Las reivindicaciones antiguas debidamente documentadas prevalecen sobre la exploración reciente. La humanidad debe eliminar todas las colonias de estos mundos en un plazo de 30 ciclos estándar. Además, la Tierra debe pagar indemnizaciones sustanciales a los citeranos. Imperio por la violación de nuestro territorio. Cito, otro miembro del Consejo se levantó. Este era enorme, de al menos 12 toneladas de altura, incluso sentado. Su piel gris parecía gruesa como una armadura. Daniel lo reconoció por sus estudios como dorvaquiano. Soy el embajador Treen de la Asamblea Dorvaquiana. El pueblo dorvaquiano apoya la afirmación citerana. La humanidad apenas es una carena espacial. Su especie logró viajar más rápido que la luz hace solo 20 años. No comprenden las leyes y costumbres que han gobernado esta galaxia durante milenios. Esta violación no puede pasarse por alto. Más miembros del Consejo asintieron. Daniel contó al menos 6 de los 12 que parecían alineados con los citeranos. Ya lo esperaba. El imperio citerano era poderoso y contaba con muchos aliados comprados mediante acuerdos comerciales y favores políticos. Comandante Hayes. El árbitro Keyen dijo, ahora pueden presentar la defensa de la Tierra. Daniel respiró hondo y activó su propia pantalla de datos. Apareció un holograma que mostraba los registros de exploración de la Tierra. Hace 23 años, la Tierra alcanzó la capacidad de viajar más rápido que la luz. Inmediatamente comenzamos a explorar los alrededores. Espacio. Hace 19 años, nos topamos con la primera especie galáctica y supimos del Consejo. Estudiamos sus leyes. Seguimos sus protocolos. El holograma mostró naves de reconocimiento moviéndose por el espacio, marcando sistemas a medida que exploraban. Hace 12 años, enviamos equipos de reconocimiento a la región que llaman el confín exterior. Realizamos todos los escaneos requeridos por la ley galáctica. Firmas energéticas, estudios arqueológicos, marcadores subespaciales. Todas las pruebas indicaron espacio no reclamado, sin estructuras, sin satélites, sin evidencia de que alguna especie se hubiera asentado allí. Las reclamaciones antiguas no requieren presencia física. Brex interrumpió. Nuestros antepasados cartografiaron estos territorios. Eso es suficiente. Daniel se giró para mirar al citerano. Sus antiguas cartas estelares nunca se registraron en el registro territorial del Consejo. He revisado los registros. El registro existe desde hace 800 años. Y en todo ese tiempo, el Imperio Ceteriano nunca presentó una reclamación sobre el confín exterior. El registro es una creación burocrática moderna, dijo Viari con desdén. Nuestra reclamación lo antecede por 2000 años. Seguramente el Consejo reconoce que los derechos antiguos prevalecen sobre el papeleo reciente. Los ojos compuestos del árbitro Keyen se centraron en Daniel. El comandante plantea un punto válido, pero el consejero Rex también tiene razón. La ley de preservación territorial protege explícitamente las reclamaciones antiguas, incluso aquellas no registradas formalmente en los sistemas modernos. La ley se redactó específicamente para honrar los territorios históricos de las especies antiguas. Daniel sintió que la frustración crecía, pero mantuvo la voz firme. Entonces pedí al Consejo que considerara las implicaciones prácticas. Millones de familias humanas viven ahora en esos mundos. Allí nacieron niños. Se construyeron comunidades. Estos no son puestos militares. Son hogares. La gente que vive allí no sabía nada de ninguna reclamación citerana porque ninguna de ellas aparecía en ninguna base de datos ni encuesta. Desconocer la ley no es excusa para infringirla. El embajador Tne retumbó. Si entro en su casa porque no sabía que les pertenecía, ¿eso hace que mi intrusión sea aceptable? Esa comparación no es válida. Daniel dijo, una casa tiene puertas y paredes.
Si abandonas un terreno durante 3000 años, sin dejar marcas, sin reclamar nada y sin visitarlo jamás, ¿puedes decir realmente que sigue siendo tuyo? Los ojos amarillos de Vex se entrecerraron. ¿Estás sermoneando a este consejo sobre derechos de propiedad humano? Tu especie es una criatura comparada con la nuestra. El imperio citerano cruzaba las estrellas cuando tus antepasados vivían en cuevas. La edad no es igual a la corrección, respondió Daniel. Y el poder no es igual a la justicia. La cámara estalló. Observadores de docenas de especies comenzaron a hablar a la vez. Varios miembros del consejo parecieron sorprendidos por la audacia de Daniel. Otros parecían enfadados. Algunos parecían pensativos. El árbitro Keyen levantó los 4 brazos y la cámara se quedó en silencio gradualmente. Comandante Hayes, pone a prueba la paciencia de este consejo. Harías bien en mostrar el debido respeto. No pretendo faltarle el respeto al consejo como institución, dijo Daniel con cautela. Pero no mostraré respeto por una decisión fundamentalmente injusta. La Tierra cumplió todas las leyes que conocíamos. Actuamos de buena fe. Ahora estamos siendo castigados por reclamaciones que eran invisibles para nosotros, al parecer, para su propio sistema territorial. Otro miembro del consejo se levantó. Este era delgado y cristalino, reflejando la luz de forma extraña. Soy el portavoz Sin del colectivo cristalino. Aunque el tono del humano es inapropiado, plantea preguntas que vale la pena considerar. El registro territorial existe por una razón. Si permitimos reclamaciones antiguas que nunca se registraron, marcaron ni mantuvieron, sentaremos precedentes difíciles. En tercer lugar, el presidente ya está establecido por ley. Biari dijo con aspereza. La Ley de Preservación Territorial se redactó hace 200 años con la aprobación total del Consejo. No se puede ignorar simplemente porque una especie joven la encuentre inconveniente. El árbitro Keyen consultó un bloc de datos. La ley es, en efecto, clara. El Consejo considera que la antigua reclamación del Imperio Citerano, aunque no está registrada en el sistema moderno, está amparada por la Ley de Preservación Territorial. Miró a Daniel. La decisión es que la humanidad debe evacuar los 7 mundos coloniales en 30 ciclos estándar. Además, la Tierra pagará reparaciones al Imperio Citerano por la cantidad de 500.000 unidades de crédito por cada año de ocupación ilegal. Daniel hizo los cálculos mentalmente. Las colonias habían existido durante un promedio de 8 años. Eso significaba casi 30 millones de unidades de crédito. Era una suma asombrosa, suficiente para la economía de la Tierra durante años. ¿Y si nos negamos?, preguntó Daniel en voz baja. La cámara quedó en silencio. Todos los presentes parecieron contener la respiración. Breck se puso de pie lentamente, saboreando el momento. Si se niegan a una decisión legal del Consejo, entonces el Consejo ha autorizado a la flota de defensa citerana a hacerla cumplir. Retiraremos sus colonias por la fuerza si es necesario. Otros miembros del Consejo han prometido su apoyo a esta acción coercitiva. Daniel miró a los miembros del Consejo. Vio cuáles asintieron con la cabeza en acuerdo con Brex. 6 de ellos, incluyendo a los poderosos dorvaquianos. Esa era una mayoría. La decisión ya estaba tomada. ¿Qué tan grande es esta flota coercitiva?, preguntó Daniel. La flota de defensa citeria cuenta con 3.200 naves de guerra, dijo Biari con voz llena de orgullo. Contamos con el apoyo de la Asamblea Dorvaquiana, el dominio Krelj y la Alianza Sectorial. Juntos, podríamos desplegar más de 5.000 naves, y ustedes usarían esta flota contra colonias civiles. Nosotros usaríamos todas las fuerzas necesarias para hacer cumplir la ley galáctica, respondió Vex. Aunque sospecho que la mera presencia de nuestra flota convencerá a su gente de irse pacíficamente. ¿Cuántas naves de guerra posee la Tierra, comandante? 200. Quizás 300 como máximo. 212, dijo Daniel. Hasta el mes pasado, la sonrisa de Vex era depredadora.
Entonces seguramente comprende la situación. Esto no es una negociación. Es una decisión. La Tierra acatará o se enfrentará a las consecuencias. El árbitro Keyen volvió a hablar. Comandante Hayes, el Consejo reconoce que esta decisión crea dificultades para su gente. Por lo tanto, le concedemos una hora estándar para consultar con su gobierno. Puede usar las instalaciones de comunicación aquí en Nexus Prime. Cuando regrese, esperaremos la respuesta formal de la Tierra. Daniel asintió. Gracias, orbitador. Solicito esa hora ahora. Concedido, el designado Krix lo escoltará a una sala de comunicaciones privada. La escolta insectoide apareció junto a Daniel. Daniel bajó de la plataforma y siguió a Krix fuera de la gran cámara. Tras él, oyó a los observadores empezar a hablar. Sus voces eran una mezcla de satisfacción, preocupación y curiosidad. La sala de comunicaciones era pequeña y segura. Krix lo dejó solo. Daniel se sentó y activó el enlace de comunicación más rápido que la luz con la Tierra. Tomaría unos minutos establecer la conexión a través de tantos años luz. Mientras esperaba, Daniel repasó lo que acababa de suceder. El Consejo había fallado en contra de la Tierra, como él temía. Los citerianos tenían los votos y el poder. La ley, por injusta que pareciera, estaba de su lado. O al menos esa era la interpretación que el Consejo había escogido. La pantalla se iluminó mostrando dos rostros. El almirante Stone y la presidenta Laura Bennett estaban sentados uno junto al otro en la sala de guerra bajo la capital de la Tierra. Ambos parecían tensos. Comandante Hayes, dijo el presidente, hemos estado monitoreando la audiencia a través de las transmisiones. Daniel resumió rápidamente la situación, incluyendo el plazo de 30 días y la exigencia de reparaciones. Si nos negamos, enviarán la flota. 5.000 buques de guerra contra nuestros 200. El almirante Stone se inclinó hacia adelante. Hemos estado realizando simulacros. Si evacuamos las colonias y traemos a los civiles de vuelta a la Tierra, podemos hacerlo en 20 días. Sería caótico, pero posible, ¿y las reparaciones?, preguntó Daniel. El rostro del presidente Bennett se endureció. Podríamos pagarles. Sería muy doloroso. Requeriría recortes presupuestarios masivos y subidas de impuestos. Pero la Tierra podría sobrevivir. Daniel escuchó la palabra tácita. Pero si cedemos, no será la última vez. El presidente dijo que los citeranos o alguien más encontrarán otra reclamación ancestral. La humanidad nunca será tomada en serio. Siempre seremos la especie que se puede intimidar. ¿Qué recomienda, comandante?, preguntó el almirante Stone. Está ahí. Ha visto al Consejo. ¿Cuál es su evaluación? Daniel miró los rostros de los líderes de la Tierra en la pantalla. El presidente Bennett y el almirante Stone esperaban su respuesta, pero sabía que ya habían adivinado lo que diría. Lo había visto en sus ojos en el momento en que se estableció la conexión. El Consejo no respeta la debilidad, dijo Daniel lentamente. Ven a la humanidad como recién llegados, como primitivos que no entienden cómo funcionan las cosas. Los citeranos no están realmente interesados en esas colonias. Quieren establecer su dominio para demostrar a todos que los humanos pueden ser marginados cuando les convenga. 2. Llegamos a la misma conclusión. El presidente Bennett dijo, todos los análisis de inteligencia indican lo mismo. Si fracasamos, tendremos que lidiar con reclamaciones y demandas territoriales por el resto de nuestra existencia en el espacio galáctico. El almirante Stone mostró una exhibición táctica. He estado revisando nuestras capacidades defensivas. No podemos ganar una batalla directa contra 5.000 naves de guerra, pero podríamos hacerla extremadamente costosa. Nuestras naves son más nuevas, nuestras armas son eficientes y nuestras tripulaciones están bien entrenadas. Perderíamos, pero nos llevaríamos cientos, quizás miles de sus naves con nosotros. Es un precio terrible, dijo Daniel. En ambos bandos, la guerra siempre lo es, respondió el almirante.
Pero a veces la alternativa es peor. Si abandonamos esas colonias, ¿qué mensaje transmite? ¿Que cualquier especie con suficientes naves puede arrebatarnos lo que quiera? ¿Que las vidas y la dignidad humanas pueden ser objeto de comercio cada vez que alguien presenta una amenaza? El presidente Bennett habló con cautela. Comandante Hayes, quiero ser claro. Esta decisión no puede recaer solo en usted. El gobierno de la Tierra ya ha votado. Hemos decidido mantenernos firmes, pero eres tú quien debe transmitir ese mensaje al Consejo. Serás tú quien esté presente en esa cámara cuando rechacemos sus demandas. Necesito saber si estás preparado para eso. Daniel pensó en las colonias. Había visitado 2 de ellas durante su carrera, Nueva Portland y Estación Ope. Recordó a los niños jugando en las calles, a las familias trabajando en los campos bajo cielos alienígenas, a personas que lo habían dejado todo en la Tierra para construir algo nuevo. Esas personas confiaban en que su gobierno los protegería. Confiaban en que la humanidad los defendería. Estoy preparado, dijo Daniel con firmeza. ¿Cuáles son mis instrucciones? Que quede claro que no abandonaremos las colonias, dijo el presidente Bennett. Sean directos, sean honestos, pero también dejen claro que no buscamos la guerra. Queremos una solución pacífica. Queremos que el Consejo investigue las reclamaciones iteranas adecuadamente. Si tienen asentamientos antiguos legítimos, negociaremos, pero no aceptaremos reclamaciones sin verificar respaldadas por amenazas militares. ¿Y si insisten en imponer la ley?, preguntó Daniel. La expresión del almirante Stone era sombría. Entonces díganles que imponer la ley significa guerra. Díganles que cada nave que envíen a esas colonias encontrará resistencia. Díganles que defenderemos a nuestro pueblo con todo lo que tenemos. Asegúrense de que comprendan el costo antes de comprometerse por este camino. Daniel asintió. Necesitan saber que vamos en serio. Exactamente. El presidente dijo que ahora mismo creen que cederemos porque nos superan en número. Necesitamos mostrarles que la cantidad no lo es todo. Que la humanidad valora los principios por encima de la supervivencia. Suena dramático, pero esa es la realidad. Hay algo más. El almirante Stone añadió, hemos detectado movimiento en la flota citerana. Ya están reuniendo naves cerca del límite exterior. Esperaban que nos negáramos. Se preparan para cumplir su amenaza. Daniel sintió una fría ira invadir su pecho. Planearon esto desde el principio. La audiencia fue solo un teatro. Nunca tuvieron la intención de dejarnos conservar esas colonias. Esa es también nuestra evaluación, confirmó el presidente Bennett. Pero eso no cambia nuestra decisión. Nos mantenemos firmes. Si quieren esos mundos, tendrán que tomarlos por la fuerza y pagarán por cada centímetro. ¿Entendido, señora presidenta? Entregaré el mensaje. Buena suerte, comandante. Daniel permaneció sentado en la silenciosa sala durante varios minutos, ordenando sus pensamientos. Sabía lo que tenía que hacer, pero saberlo no lo hacía más fácil. Estaba a punto de comprometer a la humanidad en un camino que podría llevar a la guerra. Miles, tal vez millones, morirían si esto salía mal. La responsabilidad era abrumadora. Pero también sabía que valía la pena luchar por algunas cosas. La dignidad, la libertad, el derecho a existir sin ser constantemente amenazados e intimidados. Si la humanidad se rendía ahora, esas cosas se perderían para siempre. El Kriegs designado apareció en la puerta. Su hora ha concluido. Comandante Hayes. El Consejo espera su respuesta. Daniel se levantó y se ajustó el uniforme. Estoy listo. El camino de regreso a la gran cámara se le hizo más largo que antes. Otros seres en los pasillos lo vieron pasar. Sus expresiones iban desde la curiosidad hasta la hostilidad. Ya se había corrido la voz sobre la decisión del Consejo. Todos querían saber cómo responderían los humanos. Las puertas de la gran cámara se abrieron. Daniel caminó hacia la plataforma central y tomó su posición.
Los 12 miembros del consejo lo observaron desde sus asientos elevados. El consejero Vex se inclinaba hacia adelante con entusiasmo, esperando claramente la rendición de la humanidad. La voz del árbitro Keyen resonó por la cámara. Comandante Hayes, ha consultado con su gobierno. ¿Cuál es la respuesta de la Tierra a la decisión del Consejo? Daniel respiró hondo. Las siguientes palabras lo cambiarían todo. He hablado con la presidenta Laura Bennett y el almirante Gregory Stone. Estoy autorizado a dar la respuesta formal de la Tierra. La cámara permaneció en silencio. Cientos de observadores observaban. 12 especies esperaban la respuesta de la humanidad. La Tierra reconoce que somos jóvenes en términos galácticos, dijo Daniel con claridad. Reconocemos que carecemos de la historia antigua y las largas tradiciones de especies como los hiteranos. Somos recién llegados a esta comunidad de mundos. La sonrisa de Rex se ensanchó. Creyó oír una rendición. Sin embargo, Daniel continuó, y su voz se hizo más fuerte. La Tierra no reconoce la validez de la reclamación citerana sobre los territorios del alcance exterior. Estas reclamaciones nunca se registraron, marcaron ni mantuvieron debidamente. Parecen ser inventos convenientes diseñados para apoderarse de colonias humanas tras su éxito. El murmullo que recorrió la cámara fue como un trueno. Varios miembros del consejo parecieron sorprendidos ante un lenguaje tan directo. Además, dijo Daniel, alzando la voz para hacerse oír por encima del ruido, la Tierra rechaza la decisión del Consejo por injusta y políticamente motivada. No evacuaremos las colonias. No pagaremos reparaciones. Los millones de personas que viven en esos mundos son ciudadanos humanos y permanecerán bajo la protección de la Tierra. La cámara estalló en caos. Docenas de especies comenzaron a gritar, algunas con ira, otras con incredulidad. El consejero Viari se puso de pie, con su rostro reptiliano enrojecido por la rabia. ¿Se atreven a rechazar una decisión legítima del Consejo? La voz de Brex atravesó el ruido. ¿Se atreven a insultar a este organismo con acusaciones de motivación política? Daniel sostuvo la mirada del citerano sin pestañear. Me atrevo a decir la verdad. Esta decisión es injusta. Las afirmaciones que la respaldan son, como mínimo, cuestionables, y la Tierra no cederá ante las amenazas simplemente porque nos superen en número. El árbitro Keyen levantó los brazos y poco a poco la cámara se quedó en silencio. Comandante Hayes, comprende las consecuencias de esta negativa. El Consejo ha autorizado su ejecución. La flota citerana se movilizará para expulsar a sus colonias por la fuerza si es necesario. Lo entiendo perfectamente, dijo Daniel. Y quiero que este Consejo comprenda con la misma claridad la postura de la Tierra. Cualquier intento de expulsar a los colonos humanos por la fuerza se encontrará con resistencia militar. La Tierra defenderá a su gente. El embajador Treen, el corpulento dorvaquiano, habló. Habla de resistencia militar. Toda tu flota apenas cuenta con 200 naves. La flota de control tendrá 5000. Esto no es resistencia. Humano. Quizás sea un suicidio, reconoció Daniel. Pero es nuestra decisión. Si esas son nuestras únicas opciones, sumisión o muerte, entonces la humanidad elige plantar cara y luchar. Esto es una locura. Otro miembro del consejo dijo, este estaba cubierto de pelo y tenía 6 ojos. Sacrificarías a toda tu especie por 7 pequeñas colonias. Nosotros lo sacrificaríamos todo antes que vivir de rodillas, respondió Daniel. Eso es lo que necesitas entender sobre la humanidad. No somos una especie que acepte la intimidación. No somos un pueblo que renuncia a sus valores cuando se ve amenazado. Si la única forma de existir en esta galaxia es mediante la sumisión y la debilidad, entonces quizás no pertenezcamos aquí. El consejero Vex temblaba de rabia. Dices palabras valientes para alguien que se enfrenta solo al poder del imperio citerano. ¿De verdad crees que tus naves primitivas pueden hacernos frente? La respuesta de Daniel fue silenciosa, pero resonó en la silenciosa cámara.
Creo que cada nave que envíen a esas colonias será destruida o dañada. Creo que por cada vida humana que quiten, pagarán con docenas de las suyas. Creo que cuando esto termine, el Imperio Citerano habrá ganado 7 pequeñas colonias a costa de cientos de naves y miles de vidas. Y creo que todas las especies de esta galaxia comprenderán ese precio y comprenderán que la humanidad no es presa fácil. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. Las implicaciones de las palabras de Daniel flotaban en el aire como humo. «Nos amenazas con la guerra», dijo Vex finalmente, con voz baja y amenazante. «No», corrigió Daniel. «Nos amenazas con la guerra». Reunieron su flota incluso antes de que comenzara esta audiencia. Planearon tomar esas colonias por la fuerza, sin importar lo que dijéramos. Simplemente estoy dejando claro que tal acción tendrá consecuencias, que la humanidad no se quedará callada. Los ojos compuestos del árbitro Keyen estudiaron al comandante Daniel Hayes. La guerra entre la Tierra y el Imperio Citerano sería devastadora. Millones morirían. La infraestructura quedaría destruida. El impacto económico afectaría a docenas de especies. Seguramente debe haber un acuerdo. Vine aquí esperando un acuerdo. Daniel dijo, vine dispuesto a negociar de buena fe. Pero el compromiso requiere que ambas partes cedan algo. El Imperio Citeriano lo exige todo y no ofrece nada. Exigen que abandonemos a nuestro pueblo, paguemos reparaciones masivas y aceptemos la humillación. Eso no es compromiso. Eso es conquista. El portavoz Sin, el ser cristalino, se levantó lentamente. ¿Qué consideraría la Tierra un compromiso aceptable? Daniel se giró para mirar al portavoz. Una investigación adecuada de las reclamaciones citeranas. Topógrafos independientes de especies neutrales examinando la zona exterior en busca de evidencia de asentamientos antiguos. Si se encuentran artefactos o ruinas citeranas genuinas, entonces negociaremos sobre esas ubicaciones específicas. Pero las reclamaciones sin evidencia no deben aceptarse simplemente porque estén respaldadas por una gran flota. Eso llevaría meses, protestó Brex. Y es innecesario. Nuestros mapas estelares son prueba suficiente. Sus mapas estelares contienen formaciones estelares que no existían hace 3000 años, dijo Daniel. Activó su tableta de datos y proyectó una imagen. He hecho que los astrónomos de la Tierra las examinen. Esta nebulosa, por ejemplo, solo tiene 800 años, pero aparece en sus supuestos mapas antiguos. O tus ancestros podían ver el futuro, o estos mapas son inventos. La cámara estalló de nuevo. Esta vez, varios miembros del consejo que habían permanecido en silencio comenzaron a hablar con urgencia a sus ayudantes. El portavoz Sin estudió la imagen que Daniel había proyectado. Su forma cristalina cambiaba de color. La voz de Vex sonaba furiosa. ¿Nos acusan de falsificación? Esto es un ultraje. Los acuso de fabricar pruebas para justificar una apropiación territorial, dijo Daniel rotundamente. Y los reto a que permitan una verificación independiente. Si sus afirmaciones son legítimas, dicha verificación debería respaldarlas. Si se niegan, todos aquí entenderán por qué. Otro miembro del consejo se levantó. Este tenía la piel azul y 3 brazos. Soy el delegado Kororo de la Mancomunidad de Kalat. El humano plantea preocupaciones válidas. El problema de la formación estelar debe abordarse. Propongo que pospongamos la acción ejecutiva a la espera de una investigación independiente. La Gran Cámara se sumió en el caos. La propuesta del delegado Kororo para una investigación independiente dividió al Consejo. Varios miembros discutían abiertamente. Los observadores en las gradas se sumaron al ruido, creando un muro de sonido que resonaba en las vastas paredes. El consejero Briek permanecía rígido en su plataforma, con los ojos amarillos encendidos de furia. Sus escamas se habían oscurecido hasta alcanzar un color casi negro, signo de ira extrema en la fisiología citeriana. Levantó una mano con garras y, poco a poco, la cámara se quedó en silencio.
Esta audiencia se ha convertido en un circo, dijo Viari, con la voz cortante como una cuchilla. El humano está acusado. La ley es clara. El Consejo ha dictaminado. Sin embargo, ahora perdemos el tiempo debatiendo investigaciones y cuestionando el antiguo honor citerano. Como esta especie primitiva se niega a aceptar la realidad, Daniel permaneció inmóvil en su plataforma, observando a los miembros del Consejo. Ahora podía ver la división entre ellos. Algunos estaban claramente aliados con Rex y asentían al ritmo de sus palabras. Otros parecían inseguros, preocupados por la evidencia que Daniel había presentado. Unos pocos parecían oponerse activamente a la postura citerana. La realidad es simple, continuó Brex. La humanidad está en inferioridad numérica. No pueden ganar una confrontación militar. Deberían aceptar la decisión del Consejo, evacuar sus colonias ilegales y conocer su lugar en esta galaxia. En cambio, este comandante habla de resistencia y guerra como si esas palabras significaran algo cuando las pronuncia una especie tan débil. El embajador Tne, el imponente dorvaquiano, añadió su voz. Estoy de acuerdo con el consejero Brex. El desafío humano no cambia nada. La ley respalda la reivindicación citerana. La flota de ejecución ya está reunida. Si la Tierra desea sacrificar sus naves en un gesto feudal, es su decisión. Pero el resultado está predeterminado. Daniel esperó a que se desvanecieran los ecos de las palabras de Tren. Entonces habló, con voz tranquila y clara. El embajador Tren tiene razón en una cosa. El resultado de una confrontación militar probablemente esté predeterminado. La flota terrestre es más pequeña. Nuestra tecnología está menos probada. En una lucha directa, probablemente perderíamos. Vex volvió a sonreír. Finalmente, el humano habló con sensatez. Pero, continuó Daniel, y esa sola palabra silenció la cámara. La guerra no se trata solo de ganar. A veces se trata del costo. A veces se trata de hacer el precio tan alto que la victoria se vuelva inútil. Se giró lentamente, mirando a cada miembro del consejo por turno. La flota citerana puede destruir las naves terrestres. Pueden tomar esas 7 colonias por la fuerza, pero ¿cuántas de sus naves destruiremos primero? ¿Cuántas vidas citeranas terminarán antes de que reclamen esos mundos? Y lo más importante, ¿qué pensará el resto de la galaxia cuando vea un poderoso imperio que necesita miles de naves de guerra para aplastar a una especie que logró volar espacialmente hace solo 20 años? La forma cristalina del orador sin captó la luz mientras se inclinaban hacia adelante. El comandante plantea un punto que vale la pena considerar. El coste político y económico de semejante guerra podría ser sustancial. El coste es irrelevante, espetó Brex. Se trata de defender la ley galáctica. ¿Lo es?, preguntó Daniel. Porque desde mi punto de vista, esto parece un imperio poderoso que utiliza pretensiones legales cuestionables para arrebatarle territorio valioso a una especie más débil. Y cuando esa especie más débil se atrevió a cuestionar las pretensiones, respondieron con amenazas de fuerza abrumadora. ¿Cómo se atreven?, empezó Brex. Pero Daniel habló por encima de él. Me atrevo porque represento a una especie que valora la verdad sobre el poder. Una especie que preferiría morir de pie que vivir de rodillas. ¿Quieren esas colonias, consejero Rex? Entonces vengan y tómenlas. Pero entiendan que cada nave que envíen será recibida con fuego. Cada soldado que desplieguen se enfrentará a resistencia. Cada día de ocupación les costará sangre y recursos. La cámara quedó en silencio. Todos los presentes comprendieron el peso de lo que decía Daniel. No eran bravuconadas ni amenazas vacías. Era una promesa de guerra. La voz del árbitro Keyen era grave. Comandante Hayes, habla de hacer que el imperio citerano pague con sangre. ¿Entiendes que un conflicto así también costaría vidas humanas? ¿Que tu propia gente sufriría terriblemente? Lo entiendo perfectamente. Daniel dijo, he sido soldado durante 12 años. He visto combates. He perdido amigos.
Sé lo que significa la guerra, pero también sé lo que significa rendirse. Si cedemos ahora, la Tierra nunca será libre. Siempre seremos la especie que puede ser amenazada y controlada. Nuestros hijos crecerán en una galaxia donde la humanidad es presa, no igual. Hizo una pausa y luego continuó en voz más baja. La gente de esas colonias es mi responsabilidad. Las familias que construyeron sus hogares allí, los niños que nacieron bajo estrellas alienígenas, confiaron en la Tierra para que los protegiera. No traicionaré esa confianza porque la alternativa es difícil. No cambiaré su libertad por seguridad. El delegado Kororo habló de nuevo. Palabras nobles, comandante. Pero seguramente debe haber un camino entre la rendición y la guerra. ¿No puede la Tierra aceptar un compromiso? ¿Quizás evacuar algunas colonias y conservar otras? ¿Quizás pagar reparaciones reducidas? Daniel negó con la cabeza. Eso no es un compromiso. Eso es una rendición parcial. Sigue recompensando a los hiteranos por hacer afirmaciones falsas. Sigue estableciendo que la humanidad puede ser intimidada si la amenaza es lo suficientemente grande. El único camino aceptable es una investigación genuina de las afirmaciones hiteranas. Si son legítimas, negociamos de buena fe. Si son falsas, las retiramos. Eso es un compromiso. La risa de Rex fue áspera y amarga. No estás en posición de exigir nada, humano. Te enfrentas solo al poder de 6 miembros del Consejo y nuestras flotas combinadas. Esta investigación que deseas llevaría meses, quizás años. Costaría recursos. Y capital político. ¿Por qué? ¿Aceptaríamos eso cuando podemos simplemente tomar lo que nos pertenece por derecho por la fuerza? Este era el momento que Daniel había estado planeando. Toda la conversación lo había llevado a este punto. Miró directamente al consejero Brex, y su voz era fría como el espacio. Porque si esas son nuestras únicas opciones, consejero, si no nos da otra opción que la sumisión o la extinción, entonces resolveremos esto en la guerra, y la humanidad le hará pagar por cada colonia y sangre derramada. El silencio que siguió fue profundo. Daniel podía oír los latidos de su propio corazón en sus oídos. Todas las miradas en la vasta cámara estaban fijas en él. Había dicho las palabras irrevocables. Había comprometido a la Tierra a un camino que podría llevar al desastre. Pero también había hecho algo más. Había demostrado al Consejo que la humanidad no se dejaba intimidar fácilmente. Que los humanos valoraban sus principios lo suficiente como para luchar por ellos incluso contra todo pronóstico. El portavoz Sin fue el primero en romper el silencio. Árbitro Keyen, solicito formalmente un receso. El Consejo debe discutir este asunto en privado antes de proceder. Secundo la solicitud. Delegado Kororo añadió rápidamente. Varios otros miembros del Consejo asintieron. Incluso algunos de los aliados de Rex parecían incómodos. La perspectiva de una costosa guerra por un territorio en disputa claramente no era lo que se habían propuesto. El árbitro Keyen consultó con los demás miembros del Consejo en una comunicación rápida y silenciosa que incluyó destellos de luz y gestos sutiles. Finalmente, habló. El Consejo hará un receso para deliberar. Comandante Hayes, regrese a sus aposentos. Lo citaremos cuando hayamos tomado una decisión. Se levanta la sesión. El sonido del gable resonó por la cámara. Daniel bajó de su plataforma. 6 designados aparecieron a su lado para escoltarlo fuera. Mientras caminaban por los pasillos entre los asientos de los observadores, Daniel podía oír a los seres a su alrededor hablando en docenas de idiomas. Los dispositivos de traducción lo convirtieron en una mezcla confusa de voces. El humano está loco. No. El humano es valiente. Esto será un desastre. Quizás los hiteranos cedan. Los hiteranos nunca ceden. De vuelta en sus aposentos, Daniel finalmente se permitió sentarse pesadamente en la cama. Le temblaban las manos ligeramente por la adrenalina. Acababa de amenazar a una de las especies más poderosas de la galaxia. Había comprometido a la Tierra a la guerra si era necesario.
El peso de esa decisión era abrumador. Su panel de comunicaciones sonó. Era el comandante Almirante Stone. Vimos toda la sesión. Eso fue lo más valiente o lo más insensato que he visto en mi vida. Quizás ambas cosas. Daniel dijo con cansancio. La flota citeriana sigue reuniéndose cerca del límite exterior, informó el almirante. Pero estamos captando comunicaciones interesantes. Algunas de sus especies aliadas están expresando su preocupación. Los dorvaquianos se preguntan en privado si vale la pena involucrarse en esta guerra. Varias especies neutrales piden soluciones diplomáticas. Así que creamos dudas. Daniel dijo, creaste más que dudas. Les hiciste entender que los humanos no son presa fácil. Eso es valioso en sí mismo. El almirante hizo una pausa. Pero comandante, debe estar preparado para la posibilidad de que nos descubran. Si deciden atacar de todos modos, tendremos que seguir adelante. Lo sé, dijo Daniel. Hice una promesa. La Tierra debe cumplirla. El presidente Bennett ya está movilizando la flota. Si esto termina en guerra, estaremos lo más preparados posible. La expresión del almirante Stone era sombría. Solo espero que no lleguemos a eso. La comunicación terminó. Daniel permaneció en silencio, pensando en lo que vendría después. La guerra sería devastadora. Incluso si la Tierra luchaba mejor de lo esperado, miles morirían. Las colonias se convertirían en campos de batalla. El sueño de la humanidad extendiéndose pacíficamente por las estrellas terminaría en llamas. ¿Pero cuál era la alternativa? Enseñar a todas las especies de la galaxia que los humanos podían ser amenazados y controlados. Abandonar a millones de personas que confiaron en la Tierra para protegerlos, para que vivieran para siempre como ciudadanos de segunda clase en una galaxia gobernada por poderes ancestrales. No. Había cosas por las que valía la pena luchar. Libertad, dignidad, el derecho a existir sin miedo constante. Si esta era la prueba de la humanidad, la afrontarían con valentía. Pasaron las horas. Daniel intentó descansar, pero no pudo. Su mente seguía considerando diferentes escenarios. ¿Y si el Consejo votaba a favor de la guerra? ¿Y si enviaban a toda su flota de refuerzo? ¿Y si las defensas de la Tierra no eran suficientes? Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, sonó la puerta. El designado Krix estaba en el pasillo. El Consejo ha concluido sus deliberaciones. Se le convoca de nuevo a la Gran Cámara. Daniel se levantó y se ajustó el uniforme una vez más. Era el momento. El momento que determinaría el futuro de la humanidad en la galaxia. Siguió a Krix por los pasillos. Al notar que parecían menos concurridos ahora. Muchos seres habían abandonado la estación, quizá por no querer presenciar lo que pudiera suceder a continuación. Las puertas de la Gran Cámara se abrieron. Daniel se dirigió a la plataforma central y ocupó su puesto. Los 12 miembros del Consejo se sentaron en sus asientos elevados. Pero algo había cambiado. La disposición era diferente. Varios miembros que se habían sentado cerca de Brex ahora estaban más alejados. La voz del árbitro Keyen llenó la cámara. Comandante Daniel Hayes de la Tierra. El Consejo ha deliberado sobre el asunto que nos ocupa. Hemos considerado las pruebas presentadas, los argumentos legales esgrimidos y las consecuencias de nuestra decisión. Daniel esperó, con el corazón latiendo con fuerza. El Consejo está dividido, continuó el árbitro Keyen. No somos unánimes en nuestro juicio. Sin embargo, se ha llegado a una decisión. Brex permaneció rígido en su plataforma, con el rostro indescifrable. El Consejo ha determinado que la reclamación territorial citerana requiere mayor investigación antes de que se puedan tomar medidas coercitivas. Se reunirá un equipo de investigación independiente de especies neutrales para examinar los territorios del límite exterior. Esta investigación determinará si existe evidencia genuina de un antiguo asentamiento citerano. Daniel sintió que algo se aflojaba en su pecho. No era exactamente alivio, sino una especie de cautelosa esperanza.
Daniel permaneció inmóvil en la plataforma, procesando lo que acababa de decir el árbitro Keyen. Una investigación independiente. No una victoria completa, pero tampoco una rendición. El Consejo se había alejado del borde de la guerra. Durante este periodo de investigación, el árbitro Keyen continuó. Todas las medidas de ejecución quedan suspendidas. Las colonias humanas en el alcance exterior permanecerán en su lugar. No se pagarán reparaciones hasta que concluya la investigación y se dicte una sentencia definitiva. El consejero Brex se levantó bruscamente. Sus escamas estaban oscuras por una rabia apenas contenida. Esto no tiene precedentes. El Consejo nunca ha revocado una sentencia basada en amenazas de una especie acusada. El Consejo no ha revocado su sentencia. El árbitro Keyen corrigió con calma. Hemos pospuesto la ejecución a la espera de pruebas adicionales. Hay una diferencia. El consejero Brex y yo les recordamos que la decisión se tomó mediante votación oficial. 7 miembros apoyaron la investigación, 5 se opusieron. 7-5. Daniel reflexionó rápidamente sobre las implicaciones. El consejo estaba dividido casi por igual. Sus palabras en la Cámara habían convencido a suficientes miembros como para crear una mayoría a favor de la investigación. Fue una votación más ajustada de lo que esperaba, pero suficiente. El portavoz sin roce, su forma cristalina brillando. La discrepancia en la formación estelar que identificó el comandante Hayes era preocupante. El Consejo no puede permitirse, para hacer valer reclamaciones basadas en pruebas cuestionables. Nuestra credibilidad depende de la aplicación justa y rigurosa de la ley. El honor del imperio citerano ha sido cuestionado, dijo Rex con frialdad. Esto no es algo que olvidaremos. Entonces la investigación debería restaurar ese honor. El delegado Kororo dijo, si las reclamaciones citeranas son legítimas, las pruebas lo demostrarán. Si no, el asunto se resolverá sin derramamiento de sangre. De cualquier manera, se hace justicia. El embajador Treen, el enorme dorbaquiano, permaneció en silencio. Daniel notó que Treen había sido uno de los 5 que votaron en contra de la investigación. Los dorbaquianos seguían aliados con los citerianos, pero al menos no presionaban para una guerra inmediata. El árbitro Keyen dirigió sus ojos compuestos hacia Daniel. Comandante Hayes, la Tierra ha evitado la guerra hoy, pero debe comprender que esta investigación será exhaustiva e imparcial. Si se encuentran pruebas de reclamaciones citeranas legítimas, el Consejo esperará que la Tierra negocie de buena fe con respecto a esos territorios específicos. La Tierra siempre ha estado dispuesta a negociar de buena fe. Daniel dijo con cuidado. Simplemente pedimos que las reclamaciones se verifiquen antes de que se apliquen. Ese parece un estándar razonable para cualquier sistema legal. De hecho, el portavoz dijo, y es un estándar que debemos mantener. El punto del comandante sobre el registro territorial era válido. Si se pueden hacer reclamaciones antiguas sin documentación ni pruebas, entonces cualquier especie podría reclamar cualquier territorio en cualquier momento. Brex dirigió sus ojos amarillos al portavoz Sin. ¿Ahora estás del lado de los humanos? Yo estoy del lado de la lógica y procedimiento adecuado. Sin respondió, la investigación tardará aproximadamente 4 meses en completarse. Durante ese tiempo, todas las partes deben mantener la situación actual. Nada de nuevas colonias, ni desarrollo militar, ni provocaciones. El árbitro Keyen asintió. De acuerdo. Eso es aceptable. Comandante Hayes, ¿está la Tierra de acuerdo con estos términos? Daniel pensó rápidamente. 4 meses le darían a la Tierra tiempo para reforzar las defensas de la colonia, pero también les darían a los citerianos tiempo para preparar mejor su flota. Sin embargo, negarse ahora socavaría todo lo que había logrado. La Tierra está de acuerdo. Daniel dijo, no estableceremos nuevas colonias en la región en disputa durante el periodo de investigación. Cooperaremos plenamente con el equipo de reconocimiento y esperaremos la decisión final del Consejo.
Entonces está decidido, declaró el árbitro Keyen. Esta audiencia ha concluido. La investigación independiente comenzará en 10 días estándar. Todas las partes pueden retirarse. El sonido del gable resonó por la cámara. Daniel bajó de la plataforma, sintiendo el agotamiento de las últimas horas, y finalmente lo alcanzó. Mientras caminaba hacia la salida, varios seres se le acercaron. El primero fue el portavoz Sin, quien se movía con un extraño deslizamiento. Comandante Hayes, un momento, por favor. Daniel se detuvo y se giró. De cerca, el ser cristalino era aún más impactante. Facetas que captaban la luz desde todos los ángulos. Se comportó bien allí dentro, dijo Sin. Muchas especies se habrían rendido de inmediato o habrían lanzado amenazas vacías. Usted no hizo ninguna de las dos cosas. Se mantuvo firme en sus principios, pero dejó espacio para la resolución. Eso requiere sabiduría. Gracias, portavoz. Agradezco su apoyo en el Consejo. No fue un apoyo específico a la humanidad, dijo Sin. Fue un apoyo al procedimiento correcto. Sin embargo, debo decir esto, la galaxia ha observado a su especie con curiosidad desde que logró viajar más rápido que la luz. Hoy, demostró que los humanos son más que simples recién llegados curiosos. Demostró que la Tierra comprende tanto la fuerza como los principios. Esa combinación es rara. Otra figura se acercó. Esta era más baja, cubierta de pelaje azul con 6 ojos dispuestos alrededor de una cabeza redondeada. Comandante Hayes, soy la embajadora Al-Ra Cole de la Confederación Teren. Daniel reconoció el nombre. La Confederación Teren era una de las potencias neutrales, no alineada con ninguna facción importante. Tenía una influencia económica significativa, pero una fuerza militar limitada. Embajador Cole, reconoció Daniel. Acompáñeme, dijo Lyra. Lo expresó como una petición, pero se sintió como una orden. Daniel la siguió, alejándose de los pasillos principales hacia una zona más tranquila. Causaste un gran alboroto ahí dentro, dijo Lyra. Su voz era una mezcla de diversión y preocupación. El Consejo ha sido relativamente estable durante décadas. Ahora has creado fracturas que tardarán años en sanar. Esa no era mi intención, dijo Daniel. Simplemente defendí los intereses de la Tierra. Lo sé, y eso es lo que lo hace tan interesante. Los 6 ojos de Lyra parpadearon a la vez. El Consejo se ha acomodado. Las especies poderosas mantienen sus posiciones. Las especies débiles permanecen en silencio y todos siguen el orden establecido. Entonces llega la humanidad, se niega a seguir esa orden y obliga a todos a reconsiderar. ¿Estás diciendo que deberíamos haber aceptado la decisión? No, dijo Lyra rápidamente. Estoy diciendo que lo que hiciste era necesario. El Consejo debe recordar que la ley debe basarse en la justicia, no solo en el poder. Se lo recordaste. Varios miembros se sintieron aliviados en privado al tener una razón para oponerse a los iteranos sin parecer débiles. Se detuvieron ante una ventana con vista a la vasta extensión de la estación Nexus Prime. Las naves se movían en patrones cuidadosos alrededor de la estructura, yendo y viniendo en una danza interminable. Quería decirte algo en privado, continuó Lyra. La votación fue más reñida de lo que parecía. 3 miembros que votaron a favor de la investigación lo hicieron a regañadientes. Se les puede convencer de que cambien de opinión si se aplica presión. Los iterianos pasarán los próximos 4 meses trabajando con esos miembros que intentan cambiar la votación. Así que esto no ha terminado. Daniel dijo que nunca termina. La política es continua. El LRA volvió sus 6 ojos hacia él. Pero le has dado una oportunidad a la Tierra. Usa estos 4 meses sabiamente. Construye alianzas. Demuestra a otras especies que la humanidad es un socio valioso y asegúrate de que tus colonias estén preparadas en caso de que la investigación salga mal. ¿Por qué me cuentas esto? El pelaje de Lyra se erizó en lo que podría haber sido un encogimiento de hombros.
Porque la Confederación Terran se beneficia de un consejo más equilibrado. El Imperio Citerano tiene demasiada influencia. Si la humanidad logra consolidarse como una potencia legítima, crea nuevas opciones para especies neutrales como la mía. Llámenlo interés propio ilustrado. Se alejó sin decir nada más. Dejó a Daniel solo en la ventana. Miró las estrellas y pensó en lo que acababa de suceder. La Tierra había obtenido un indulto temporal. 4 meses para prepararse para forjar relaciones diplomáticas que fortalecieran su posición. Pero Lyra tenía razón. Esto estaba lejos de terminar. Daniel regresó al Valiant. La teniente Sophie Grant lo esperaba en el puente junto con varios otros oficiales. Todos se pusieron de pie cuando entró. La comandante Sophie dijo: monitoreamos la audiencia. Fue increíble. Era necesaria. Daniel dijo que estaba demasiado cansado para elogiarle. Póngame con el almirante Stone en un canal seguro. El rostro del almirante apareció en la pantalla en cuestión de minutos. Comandante Hayes, escuchamos la decisión del Consejo. Bien hecho. Gracias, señor. Pero tenemos que hablar de los próximos 4 meses. La investigación aún podría ir en nuestra contra. De acuerdo. El presidente Bennett ya está trabajando en una estrategia diplomática. Vamos a contactar con especies neutrales, ofrecer acuerdos comerciales, compartir tecnología, cualquier cosa que genere buena voluntad. El almirante Stone se inclinó hacia adelante. Pero también vamos a fortificar esas colonias. Si esto va a la guerra de todos modos, estaremos listos. ¿Y la flota?, preguntó Daniel. Estamos acelerando la construcción de nuevas naves. Tendremos otras 30 naves operativas en 4 meses. No es suficiente para igualar a los citeranos, pero mejora nuestras probabilidades. El almirante hizo una pausa. Más importante aún, estamos desarrollando nuevas tecnologías defensivas. Si vienen por esas colonias, se enfrentarán a armas nunca antes vistas. Daniel asintió. La ventaja de la Tierra era la innovación. Mientras que el Imperio Citerano dependía de tecnologías más antiguas y probadas, la humanidad desarrollaba constantemente nuevos enfoques. Podría ser suficiente para compensar la ventaja numérica. Hay una cosa más. El almirante Stone dijo que varias especies se han comunicado discretamente con la Tierra desde la audiencia. Quieren discutir acuerdos comerciales, intercambios culturales e incluso cooperación militar. Su discurso en esa cámara impresionó o asustó a mucha gente. Daniel dijo: quizás ambas cosas. De cualquier manera, ahora se toma en serio a la humanidad. Eso es importante. Durante los días siguientes, mientras el Valiant se preparaba para partir del Nexus Prime, Daniel recibió múltiples visitas. Representantes de especies más pequeñas vinieron a presentarse y expresar su apoyo a la postura de la Tierra. Algunos se mostraron genuinamente comprensivos. Otros buscaban claramente oportunidades para promover sus propios intereses. Daniel se reunió con cada uno, aprendiendo todo lo posible sobre política galáctica. El panorama que surgió fue complejo. El Consejo no era un organismo unificado, sino un conjunto de intereses contrapuestos, unidos por leyes compartidas y beneficios mutuos. El Imperio Citerano era poderoso, pero no universalmente amado. Muchas especies resentían su dominio, pero carecían de la fuerza para desafiarlos abiertamente. La resistencia de la humanidad había creado una oportunidad. Otras especies vieron que se podía oponer a los citeranos, que su voluntad no era absoluta. Esto tendría consecuencias mucho más allá de la disputa territorial inmediata del último día antes de la partida. El designado Krix llegó con un mensaje inesperado. Comandante Hayes, se le ha solicitado comparecer ante una reunión privada. Varios miembros del Consejo desean hablar con usted informalmente. Daniel desconfió, pero accedió. Krix lo condujo a una cámara más pequeña en las profundidades de la estación. Dentro, encontró a 5 miembros del Consejo esperando, el portavoz Sin, el delegado Coro y otros 3.
Daniel reconoció haber votado a favor de la investigación. El comandante delegado Coro dijo: «Queríamos hablar con usted fuera de los procedimientos oficiales. Lo ocurrido en la Gran Cámara ha creado importantes complicaciones políticas. Le pido disculpas si mis acciones causan dificultades», dijo Daniel con cautela. «No se disculpe. El portavoz Sin dijo que hizo lo necesario, pero comprenda que se ha ganado enemigos. El consejero Vex no lo olvidará. El Imperio Citerio no acepta los desafíos a su autoridad a la ligera». Otro miembro del consejo habló. Este tenía la piel verde y los ojos grandes. «Votamos a favor de la investigación porque fue la decisión correcta, pero también necesitamos que comprenda nuestra postura. Si la investigación encuentra pruebas que respalden las afirmaciones citeranas, no podemos proteger la tierra. La ley debe aplicarse por igual. Entonces, Argent, lo entiendo», dijo Daniel. «La tierra nunca ha pedido un trato especial. Simplemente pedimos un trato justo». «Eso es bueno», dijo Coro, «porque los próximos 4 meses determinarán el futuro de la humanidad en esta galaxia. Si aprovechan bien este tiempo, forjan relaciones, demuestran que la Tierra es un miembro responsable de la comunidad galáctica, entonces tendrán aliados cuando llegue el veredicto final. Si desperdician esta oportunidad, volverán a estar solos». Daniel salió de la reunión con mucho en qué pensar. La Tierra había ganado tiempo y una oportunidad para que se hiciera justicia. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. La investigación contaría una historia. Las acciones de la Tierra durante los próximos 4 meses contarían otra. Ambas serían importantes. Cuando el Valiant finalmente partió del Nexus Prime, Daniel permaneció en el puente, observando cómo la enorme estación se alejaba tras ellos. La teniente Sophie se acercó a él. «¿Qué están pensando?», preguntó. «Creo que hemos comenzado algo que no podemos detener ahora», dijo Daniel. «La Tierra se ha declarado ante la galaxia. No somos presas. No somos débiles. Somos una especie. Eso representa principios incluso cuando es peligroso». «¿Es eso algo bueno?», Daniel pensó en la pregunta. «No lo sé, pero es quienes somos y tal vez eso sea suficiente». El viaje de regreso a la Tierra tomó 2 semanas. Cuando finalmente llegaron, Daniel fue convocado de inmediato para reunirse con la presidenta Bennett. Ella lo recibió cálidamente en la oficina presidencial. «Comandante Hayes, la Tierra tiene una deuda con usted. Usted evitó una guerra que podría habernos destruido. Yo solo la retrasé, señora presidenta. La guerra aún puede llegar, tal vez, pero también nos dio algo más valioso que el tiempo. Nos dio respeto». El presidente Bennett sacó una pantalla que mostraba solicitudes de comunicación de docenas de especies. Todas estas llegaron la semana pasada. Ofertas comerciales, intercambios de tecnología, reuniones diplomáticas. Su postura en esa cámara demostró a la galaxia que la humanidad importa. Daniel miró la lista de especies que se acercaban a la Tierra. Algunos eran poderosos, otros eran pequeños, pero todos trataban a la Tierra como a un igual, no como una curiosidad ni un objetivo. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Daniel. «A continuación, construiremos sobre lo que empezaste. Convertiremos a la Tierra en una especie que otras potencias quieran como aliada. Fortaleceremos nuestro ejército para que nadie piense que puede derrotarnos fácilmente. Y esperaremos a que se complete la investigación». El presidente Bennett sonrió levemente. «Y si llega la guerra, la afrontaremos, sabiendo que hicimos todo lo posible por evitarla». Daniel regresó a sus funciones con la flota, pero todo había cambiado. Ya no era solo un comandante. Era el humano que había desafiado al Consejo Galáctico. Otros oficiales lo miraron con algo cercano al asombro. Los más jóvenes le hicieron preguntas sobre diplomacia y valentía. 4 meses parecían mucho tiempo y nada de tiempo. La Tierra usaba cada día para prepararse. Se construyeron nuevas naves, se reforzaron las defensas, se formaron alianzas,
Y cuando el equipo de investigación finalmente completó su trabajo y regresó al consejo, Daniel fue convocado una vez más al Nexus Prime. Esta vez, no llegó como un humano solitario a juicio, sino como representante de una especie que la galaxia había aprendido a respetar. La audiencia final determinaría si la Tierra conservaba las colonias o entraba en guerra. Pero independientemente del resultado, una cosa estaba clara: la humanidad se había ganado su lugar entre las estrellas. No por su misión, sino por la valentía de mantenerse firme en sus principios. Esa fue una victoria que ninguna sentencia podría arrebatar.